Amén, amén, hermanos. Les recordaba las palabras de nuestro Señor Jesucristo que podemos ver en Lucas, justo antes de la última cena. El Señor les recuerda a sus apóstoles que Él ansiaba ese momento culmen de su misión en la que Él se iba a entregar por todos nosotros. Ese momento que también implica un gran privilegio. Le comentaba a una hermana no hace muchos días de que en aquella época eran más o menos unos 180 millones de almas humanas que habitaban el mundo. De esas almas humanas, solo 12 fueron invitadas a esta primera Eucaristía de la historia de la humanidad. ¡Qué privilegio! Si hacemos un poco de números, hermanos, esto significa más o menos 1 de cada 15 millones de personas. Ese mismo privilegio hoy lo tienes tú en nuestra Santa Iglesia Católica. Ese privilegio de recibir a Cristo mismo. Y es precisamente lo que Él les decía. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Le recuerdas a una canción también? A la de Martín Valverde. ¿Cuánto he esperado este momento? Porque es el momento del encuentro entre su gran Espíritu de Dios, el encuentro con nuestra pequeñez humana, el momento de la comunión. Vamos a reflexionar y vamos a tratar de que el Espíritu predisponga nuestro corazón, predisponga nuestra mente para ser asertivos a la palabra, al mensaje y a la voluntad de Dios. Amén, hermanos, digan amén, aunque sean de corazón. Para entrar al tema, vamos a escuchar una canción muy conocida por nosotros. ¿No? Prestamos atención. Apagamos nuestros micrófonos, por favor, porque se está grabando esta prédica y se va a escuchar en otros grupos. Amén, hermanitos. Amén, hermanos. Vamos reconociendo lo que implica ese milagro, realmente ese milagro de amor en la que Dios se hace tan pequeño para entrar en nosotros mismos. Vamos entendiendo que este milagro definitivamente intenta evitar lo que viene sucediendo ya en nuestra iglesia, esa división fatal que no solamente hay en nuestra iglesia en sí en general, sino también en cada uno de nuestros grupos de oración, en la Renovación Carismática Católica. Vamos entendiendo que mientras más distancia guardemos con la Eucaristía y nos sigamos conformando con recibir la Eucaristía por internet, a saber por qué razones, estamos dando más pie a que ocurra exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios se ofreció
Voy a recordarles que les dije, uno de 15 millones de personas, esa es más o menos la relación. De cada 15 millones solo a uno invitó. Y recordemos, de los 12, solo 11 eran dignos de recibir la Eucaristía y uno no era tan digno. ¿Recordamos a Judas? Debemos recordar también que en Lucas nos dice que cuando él recibe de mano de Cristo mismo, en ese momento entró Satanás en su cuerpo. Cristo lo miró a los ojos y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No solamente lo llevó al pecado y al error, sino finalmente también a la muerte, al suicidio. Vamos a recordar también que Pablo también nos advierte en 1 Corintios, porque los corintios se reunían muchas veces para presumir riqueza. Muchas veces formaban guetos al interior de la propia celebración y medio concursaban entre ellos por quién ofrendaba mejor, quién tenía los mejores banquetes, y sencillamente por no comulgar con dignidad, literalmente Pablo les advierte: por eso muchos de ustedes están enfermos, incluso algunos han muerto. Porque quien come y bebe sin dignidad, come y bebe, dice la palabra, de su propia condenación. Vamos a ir asimilando todas estas ideas, comprendiendo a quién recibimos realmente, y para ello nos ponemos en presencia del Señor, abrimos nuestra palabra, buscamos el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 48. Justamente yo he venido de la Eucaristía y es curioso, ¿no? Justo fue el Evangelio que ha sido tocado hoy, además. Curiosamente, para que sepan que Dios mueve las fichas, el sábado anterior iba a ser este tema, pero Dios ha querido que sea hoy y coincide con el Evangelio de hoy. Así que tengan la seguridad de que es Dios mismo quien te ha puesto aquí para que escuches esta su palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios por ello. Y dice la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Les debo recordar una vez más, hermanitos, que apaguen todos sus micrófonos, por favor. Dice así: yo soy el pan de vida. Tus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a recordar solo un fragmento que dice: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida
en ustedes. Amén, hermanos. Es palabra del Señor. Es tan importante reconocer que Cristo mismo quiso darse Él entero para liberarnos del pecado y de la muerte, para liberarnos también de la enfermedad y de nuestra propia miseria humana. Su misión fue completada en el momento en la que Él entregó la vida, y como dice la palabra, no se la quitaron, sino que Él la dio. Recuerden que Cristo pudo haber movido un dedo y la historia hubiese sido diferente. Él, negándose a sí mismo su condición divina, se extendió sus brazos sobre la cruz y Él mismo se entregó a la muerte por todos nosotros. Y en la última cena que les recordaba hace un momento, que Él les decía a sus apóstoles: cuánto he querido vivir con ustedes este momento, Él hacía un anticipo de su entrega definitiva a la muerte. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen la sangre por un lado y la carne por otro, un cuerpo separado de su sangre es un cuerpo sin vida. Él espiritualmente se había entregado ya por sus apóstoles en primera instancia, y por eso esa fue la primera comunión de la humanidad, esa comunión a la cual tú también eres invitado. No sé si ahora seguirá siendo 1 de cada 15 millones, pero recuerda que 1 de cada 15 millones solamente es comparable con una de las loterías más grandes. Te has ganado la lotería, hermano, no la deseches. Si aún estás viejito, cojo, con sueño, aunque sea con muletas, anda, que a quien recibes es a Dios mismo. Gloria a Dios por ello. Y en eso está el encuentro con el Señor, en la que Él dio la vida, no se la quitaron, la entregó voluntariamente para salvarnos a todos nosotros. Esa historia sigue repitiéndose. Es por esa la razón que en los altares de toda iglesia hay unas gradas, no para que se le vea más alto al sacerdote, sino para recordar el monte del Calvario. Pero ¿qué hizo Dios? Quiso Dios esconderse de tal manera, ¿no? De tal manera tan sencilla, en un fragmento de pan, una cosa plana. En nuestro caso, en el Perú, por ejemplo, es una cosa plana, un pan insípido y de color blanco, y a veces tiene un alto relieve, un grabado, a veces no. Y tú dices, pero ¿está ahí? En España, por ejemplo, no es blanco, es amarillo. El sabor es más o menos el mismo, es otro pan, es amarillento y no tiene ningún grabado. Es incluso más sencillo. Nos cuesta a veces aceptar que Dios está ahí. De hecho, incluso los evangélicos a veces dudan. Ellos no creen, por lo menos lo dicen de boca, pero a veces tienen la duda. Temen al Corpus Christi, porque probablemente en su corazón golpee la presencia de Dios, ya que algunos sí que lo buscan con ansiedad. Y esa es la realidad espiritual que nos toca vivir y a la cual hemos sido escogidos de toda la eternidad para compartir la misma suerte de los apóstoles. Recuerden a los discípulos de Emaús. Cristo se les presentó y ellos, entregados a sus penas, entregados a sus decepciones, sus tristezas, la oscuridad de sus propios dolores, centrados
en toda esa oscuridad que a veces nos centramos nosotros, por lo que fuese, por enfermedad, porque perdimos a alguien, porque estamos viejitos, lo que sea. Ellos, centrados en su propia oscuridad, en sus propios dolores, no reconocieron a Cristo. Recuerden cómo terminó la historia. Cristo, finalmente, después de explicarle la palabra por casi una hora, ellos lo invitan a comer, Él bendice, parte el pan, lo consagra, es decir, es la segunda Eucaristía de la historia. En ese momento lo reconocen, y si no han caído en la cuenta, también Él desaparece, pero no desaparece, quizás desaparece ante sus ojos, pero permanece en esa Eucaristía. Y es esa la enseñanza, que Cristo efectivamente está en la Eucaristía. Es tan sencillo, es tan humilde nuestro Señor, que quiere esconderse de tal manera que muchos se preguntan, pero ¿por qué tiene que esconderse tanto? ¿Por qué? Más bien hay que hacernos la pregunta inversa. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan figuretis, tan pantalleros? Todos nosotros buscamos arreglarnos, brillar lo más que podamos, porque así somos, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Incluso recuerden, Cristo, nuestro Señor, es una fracción muy humilde. Sin embargo, cuando lo ponen en el tabernáculo, nuestros tabernáculos, si se pueden, chapados en oro, con cositas brillantes, porque está escrito en nuestra naturaleza, el destellar. Sin embargo, Dios es humilde, se esconde. ¿Cuánto se esconde? Yo te lo voy a explicar. No solamente en la fracción del pan, también se esconde en tu vecino, en aquella persona a quien tú detestas, aquella persona que no te cae bien. Tanto así que un obispo me dijo: Cristo está en tu suegra. ¿Entienden el mensaje, hermanos? Por eso que se sorprenden en el Apocalipsis, cuando separando las ovejas de los corderos, Él le dice a los corderos: no los conozco, porque ustedes lo que me hicieron a mí, lo que hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Ellos quedaron sorprendidos. Esa misma sorpresa que tienes tú ahora, en aquella persona que no te cae, en aquella vecina chismosa, ahí está escondido el Señor. Créeme, ahí tienes la prueba, porque es fácil ser bueno con quien es bueno contigo. Y lo dijo el Señor. La prueba está en ser bueno con aquel que no es tan bueno contigo. Amén, hermanos. Y otra prueba más grande, reconocer al Señor como los discípulos de Emaús en la fracción del pan. Yo les comento, hermanos, que hemos caminado tanto, algunos hermanos tienen años, yo tengo 20 años en la renovación, otros algunos años más, que cuando yo experimenté la presencia del Espíritu Santo viva en mí, fue una experiencia de liberación muy fuerte. No quiero entrar en más detalles, pero fue una experiencia muy fuerte. Una vez que mi alma quedó liberada, hermanos, estábamos en una sala, en la que hacíamos una oración. Estaba el sacerdote. El sacerdote había guardado el Corpus Christi, la copa, ¿no? Lo había guardado en una caja de cartón, lo había puesto a un costado, un poquito separado. Nadie sabía lo que ahí había. Y una vez lleno del Espíritu Santo, porque quedé lleno del Espíritu Santo, simplemente me dejé guiar, me dirigí hacia esa cajita y me postré en adoración. El sacerdote entendió perfectamente lo que estaba pasando
y a mí no me quedaron dudas. Porque si antes ya sabía de que, por lo menos de mente, un poco de corazón, de que Cristo estaba ahí, esta vez no me quedó ninguna duda. Ninguna. Ten la seguridad. Cuando recibes la Eucaristía, recibes a Dios. No lo dudes. Y porque recibes a Dios, no evites la oportunidad de encontrarte alma con Él. Ve a tu Eucaristía, hermano. ¿Quieres que las cosas cambien? Yo te voy a decir. ¿Cuántas de los 12 apóstoles, uno, que era Judas Iscariote, comulgó en estado indigno? Y ya sabes las consecuencias. Creo yo, manteniendo la proporción matemática, que se necesitaron 11 dignos para que volviera a su curso el plan de Dios. Lo que quiero decir, hermano, que si tienes algún hermano enfermo, postrado, moribundo, dañado, no sé yo, probablemente haga falta de que toda la familia, en estado de gracia, en estado de dignidad, comulgue por él. La oración es buena, el rosario es buenísimo, pero no puedes ofrecerle al Señor mejor sacrificio que Él mismo. Eso es la misa, es eso la Eucaristía. Ofrecerle un sacrificio puro y sin mancha al Señor. Ningún ayuno tuyo, ninguna oración tuya, ningún rosario tuyo puede competir con la gracia, la pureza y la santidad. Ya lo dice el Apocalipsis. Tú eres el Cordero degollado, puro y sin mancha, por cuya sangre derramada todos hemos sido salvados. Amén, hermanos. ¿Quieres que la gloria de Dios brille en tu hogar, en aquel hermano, en aquel familiar que está postrado, que está mal, qué sé yo? Toda la familia una comulguen por el hermano y verás la gloria de Dios. Amén, hermanos. Porque en la Eucaristía está la vida, no fuera de ella. Hermanitos, la pandemia ya un poquito que ha retrocedido. No evites la Eucaristía, no te pretextes. No hay nada más grande que recibir a Dios en ti mismo. Procúrate la gracia. Tampoco comulgues estando indigno. Confiésate. Quiero recordarles lo que muchos evangélicos cantan, gritan: arrepiéntete, hermano, y deja que Cristo entre en tu vida. El Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Es esa la Eucaristía. Ese es el regalo de Dios. Es ese el milagro de amor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya al Señor que nos ama y que se regala a sí mismo. No todos los domingos nada más, hermano. No seas ciego, no seas sordo. En nuestra parroquia es casi todos los días. Algunos hermanos también a veces comulgan y se van a rezar a San Roque, a San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo cobrara vida,
o Santa Rita o San Roque, seguro que les dan con la cuerda que se ataban en la cintura, con eso le dan. Oye, ¿qué vienes a pedirme a mí? Si tienes dentro de ti al dueño del circo, yo soy solamente el payaso. Amén, hermanos. Dale gracias a Dios que tienes el privilegio, 1 en 15 millones, de recibir su cuerpo y su sangre. Dale gracias a Dios de que has nacido, has crecido en un hogar católico, en la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor. Cerramos nuestros micrófonos, por favor, y vamos a hacer una oración. Decimos en nuestro corazón: pan transformado en cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para liberarnos de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Padre del cielo, te pedimos perdón por todas las veces que hemos comulgado, Señor, con indignidad. Perdónanos, Señor, porque no sabíamos a qué nos sometíamos. Perdóname, Señor, si acaso no me he confesado. Perdóname, Señor, si acaso no tomo conciencia de toda mi iniquidad. Perdóname, Señor, si acaso no te reconozco en el hermano que no me cae bien, en la vecina que habla mal de mí, en mi suegro, en mi suegra. No los amo, sino que olvido lo que tú recomendabas: amar a aquellos que no nos hacen nada bien. Perdónanos, Señor. Enséñanos que tú estás en ese trocito de pan. Enséñanos, Señor, que te das a ti mismo a nosotros y que tenemos la suerte, la gracia, la fortuna de haber nacido y crecido en esta iglesia santa y la única que ama y ejecuta la Eucaristía. Dice tu palabra: yo soy el pan de vida. Tus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo.
pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por amarnos hasta el extremo. Gracias, Señor. Y damos un fuerte aplauso al Dios que nos ama.